Muy buenas familia, ¿qué tal estamos? Bienvenidos un día más aquí a vuestro canal, a Call of Cycling. Hoy quiero hablar de un tema de actualidad, un tema que probablemente ya habréis oído hablar, como es esta famosa Superliga que algunos equipos están tratando de negociar entre ellos y con algunos inversores para crear una suerte de calendario paralelo al World Tour. ¿Y todo debido a qué? Bueno, pues básicamente a los pocos ingresos que reciben por parte de los organizadores de las carreras, ¿de acuerdo? Así que vamos a hablar de este tema. Os voy a explicar básicamente cuál es la situación actual, cómo se reparte el calendario ciclista, quiénes son los organizadores, cuál es la tajada que se llevan estos equipos y de esa manera podremos todos sacar unas conclusiones y hacernos una idea de realmente cómo está la situación. Porque ahora mucha gente habla, pero realmente hay bastante desconocimiento de cuál es la situación actual y en el vídeo de hoy lo vamos a resolver. Como siempre os pido, por favor, si os gusta el vídeo, dadle un fuerte like, compartidlo con vuestros amigos para difundir la noticia y que todo el mundo pueda opinar y sobre todo suscribíos al canal, que no os cuesta nada y a mí me ayudáis muchísimo para hacer que la comunidad de Call of Cycling siga creciendo día a día. Bien, pues ¿qué es esto de la Superliga? La Superliga básicamente viene a ser una especie de calendario paralelo que querrían montar entre algunos equipos, sobre todo los más grandes que están hablando con algunos fondos de inversión, para generar otro negocio, hacer otras carreras que consigan aumentar los ingresos y sobre todo los equipos sean partícipes de una parte mucho mayor de esos ingresos, ¿de acuerdo? Actualmente tienen una participación muy pequeña de esos ingresos y eso pues no le están de acuerdo porque les cuesta mucho al final financiarse durante toda la temporada porque dependen única y exclusivamente de sus patrocinadores. Esto es algo que en cualquier tipo de deporte es lo más normal del mundo, ya sea el fútbol, el baloncesto, el fútbol americano o aquel deporte principal que tengáis en cada uno de vuestros países. Sabréis que los derechos de televisión suelen ser normalmente el fondo de mayor peso en cuanto a la economía de todos estos clubes o equipos, ¿de acuerdo? Es verdad que cada uno tiene sus patrocinios, el merchandising, pero siempre los derechos de televisión suelen ser la parte más importante. En el ciclismo, en cambio, no es así. Prácticamente los equipos no reciben absolutamente nada y dependen única y exclusivamente de sus patrocinadores. Y en un mundo ciclista donde los costes están aumentando debido a los mayores sueldos, a la mayor necesidad de invertir en el propio equipo para mejorar en desempeño, en material, pues ahora están viendo que el dinero de los patrocinadores no es suficiente. Sobre todo si tenemos en cuenta que en el mundo del ciclismo, como ya os he comentado en algún otro vídeo, los patrocinadores que hay todavía son empresas relativamente pequeñas, bastante localizadas en los países de los cuales pertenecen esos equipos. No son grandes multinacionales como sí pasa en otros deportes mayoritarios. Y eso es algo que ahora está ya empezando a perjudicar a los equipos y que quieren cambiar. También hay que decir que esto de la Superliga no es nada nuevo. En realidad, en el año 2012 ya se intentó, en aquel, si no recuerdo mal, 2012, en aquel entonces se llamó Series Mundiales del Ciclismo y al final no salió adelante porque es realmente complejo. Porque, ¿qué querría decir? ¿Un calendario aparte pero se mantendría el World Tour? ¿O dejarían de correr el World Tour? Es realmente difícil porque ningún aficionado quiere perderse las carreras que conoce de siempre. Las grandes vueltas, los monumentos, las clásicas. Así que es realmente complicado que esto se lleve a cabo. Pero eso lo comentaremos al final del vídeo. Bien, comentado qué es esto de la Superliga, ahora vamos a hablar de cómo está la situación actual, de por qué los equipos están enfadados y cuál es el reparto del calendario en cuanto a sus organizadores y cuánto dinero se mueve. Pues realmente el mundo del ciclismo mueve bastante dinero, nada que ver con otros deportes, pero sí mueve bastante dinero. Si tenemos en cuenta solamente las carreras de las dos primeras categorías World Tour, primero y segunda, básicamente es un negocio de que al año puede estar moviendo entre 500 y 600 millones de euros. El problema es que está muy mal repartido, porque de todas estas carreras que os digo, la mitad de ellas, o prácticamente la mitad de ellas, la gestionan 3 empresas privadas. El resto lo hacen pequeños organizadores que cada uno pues organiza su carrera, ¿de acuerdo? Y no solamente es que está mal repartida en este sentido, sino que es que además a nivel económico estos organizadores pequeñitos que generan sus carreras básicamente montan un negocio que les permite sobrevivir. Nada más, no permite prácticamente ni ganar dinero. Básicamente todo lo que consiguen tanto en televisión como de patrocinadores es única y exclusivamente para sobrevivir, para poder montar la carrera e ir subsistiendo año tras año. No es que tenga un gran beneficio para esas empresas o esas asociaciones que montan estas carreras. Es distinto con las 3 empresas principales, ¿de acuerdo? Que como digo controlan prácticamente la mitad del calendario World Tour, primera y segunda división, como detallaré ahora. Esas 3 empresas son básicamente la francesa ASO, la italiana RCC Sport y la belga Flanders Classic. Entre ellas controlan, y como podréis ver ahora porque lo desglosaremos, las 3 grandes vueltas, que es donde realmente está el pastel, donde realmente se mueve el dinero del ciclismo. Las carreras de un día, las vueltas más pequeñas no, pero las 3 grandes vueltas sí mueven dinero, especialmente el Tour de Francia.
También controlan los 5 monumentos y algunas de las principales carreras por etapas de una semana y de las clásicas más importantes. Así que, antes que nada, vamos a revisar exactamente cuáles son las carreras que mueven todas y cada una de estas empresas. Bien, pues empecemos por ASO, que es la marca francesa, la más grande de todas y que controla las siguientes carreras que os pondré en pantalla. Podemos ver, tiene el Tour de Francia, tiene la París-Roubaix, la París-Niza, la Flecha Valona, la Lieja-Bastoña-Lieja, la París-Tours, el Critérium del Dauphiné, la Volta a Cataluña, el Tour de Omán, el Tour de Arabia Saudí, tiene el Tour del Porvenir, tiene la Vuelta a España a través de la empresa Unipublic, que la compró en el año 2014, y así como otras carreras que estaréis viendo bien. Algunas ya no se hacen. Bien, ahora veamos a la segunda más grande en cuanto a número de carreras, que es la italiana RCS Sport. Como podemos ver, controla la Strade Bianche, el Giro d'Italia, la Milán-San Remo, el Giro di Lombardía o il Lombardía como se llama ahora, la Tirreno Adriático y el UAE Tours. Como podemos ver, entre estas dos grandes ya controlan las 3 grandes vueltas, 4 de los 5 monumentos y algunas de las principales carreras de una semana, pero todavía queda la tercera, la belga Flanders Classic. Si vemos las carreras que controla o que organiza la Flanders Classic, vemos que son la Omloop Het Nieuwsblad, la Gante Bebelgen, el A través de Flanders Tour de Flandes, que es el último monumento que faltaba, así como también, por ejemplo, la Flecha Brabanzona. Como podemos ver, esta es más pequeña, controla un monumento y las principales clásicas belgas. Bien, pues como podéis ver, entre estas empresas controlan, como digo, las 3 grandes vueltas, controlan los 5 monumentos y controlan algunas de las principales carreras por etapas de una semana, así como las principales clásicas. Aquí es donde está el dinero y aquí es donde viene el problema, porque estas empresas en realidad no reparten más allá del entre el 1 y el 3% de sus ingresos a los equipos, es decir, es prácticamente residual, no sueltan un duro y los equipos pues obviamente no lo ven justo porque al final sí, ellos organizan las carreras, pero si los equipos no llevan a sus ciclistas, no llevan a los mejores allí, nadie va a ver esa carrera no va a existir, así que en realidad tiene todo el sentido del mundo, pero realmente es complejo porque como digo, está muy mal repartido el tamaño de los organizadores e incluso el dinero que consiguen ganar todos esos organizadores, así que realmente la situación es bastante compleja. Aquí hay que olvidar que hay un último organizador, que sería la propia UCI, que organiza pues el europeo, que organiza el mundial, que organiza los distintos nacionales de todos los países y que también cobra, así como por los Juegos Olímpicos, también cobra pues su parte. Además también se lleva una parte por ser el dueño de alguna manera del World Tour y el que gestiona las clasificaciones, ¿de acuerdo? Al final los últimos que no se lleva prácticamente nada son los equipos y de ahí viene la queja. Pues bien, ahora ya que os he explicado en qué consiste la Superliga y habéis visto cuál es la situación del calendario actual, vamos a hacer un poco las conclusiones. A mi forma de ver, creo que los equipos tienen toda la razón del mundo al quejarse. Es absurdo que ellos, que son los protagonistas de este deporte, no se lleven absolutamente nada, porque es completamente residual lo que se llevan de los ingresos por televisión. No obstante, es realmente difícil llegar a una solución, porque como podéis ver, todo es muy desigual tanto a nivel organizativo como a nivel económico. Así que yo creo que la única manera de solución es que sea la propia UCI de una manera colegiada, es decir, que represente a todos los equipos, la que intente llegar a un nuevo reparto, a un nuevo acuerdo para que los organizadores tengan que dar una mayor parte a la UCI y a partir de ella lo reparta entre pues, los equipos en función de pues las políticas que ellos mismos hayan pactado, ¿no? De esa manera, por ejemplo, también sería mucho más interesante, porque si realmente hay un premio económico en función de la clasificación, por ejemplo, en las grandes vueltas, sería otro motivo más para ver a los equipos más luchadores e intentando mejorar sus clasificaciones, que no solo importe ganar, sino que la posición en sí sea importante. Ya lo vimos el año pasado cuando se estaba jugando el descenso y los puntos UCI eran muy importantes, como muchos equipos pusieron un punto más e hicieron carreras que a lo mejor eran más intrascendentes o etapas intrascendentes, las convirtieron en interesantes porque les interesaba conseguir esos puntos. Si encima ahora hay un reparto económico más importante, también podría hacer que esa competitividad mejore y al final el espectáculo, que es lo que todos buscamos cuando vemos estas carreras, mejorará muchísimo. Pues bueno, ya habéis visto aquí toda la información, os he puesto cuál es la situación y en qué consiste el problema. Ahora quiero saber también vuestra opinión, ¿de acuerdo? Quiero que me dejéis en comentario qué opináis, a ver qué solución encontraríais vosotros y si estáis de acuerdo o no con los equipos que lo plantean, ¿de acuerdo? Ya os he contado mi opinión, yo creo que no es una buena señal, creo que no es una buena idea lo de un calendario paralelo, queremos que todo funcione con el mismo calendario, pero sí, la UCI y los equipos tienen que sentarse con los organizadores y cambiar el modelo, porque para que un deporte siga creciendo y genere más dinero hay que cambiar el modelo, no vale con mantener lo que siempre se ha hecho.
Como siempre os pido, por favor, si os ha gustado el vídeo, dale un fuerte like, compartirlo con todas las personas que conozcáis que le pueda interesar y de esa manera suscribíos y hacer que el canal siga creciendo día a día. Por mi parte, esto ha sido todo, así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!